Buenos días chicos, estamos con la segunda sesión. Vamos a comenzar. Anteriormente hemos hablado un poco de eh, un repaso de lo que fue la cultura mesopotámica, las cuales se han caracterizado, ¿no? Ustedes saben con el tema de los arcos y las bóvedas, ¿no? Y sobre todo el código de Hammurabi, las esculturas y eh, ahora nos toca pasar a lo que es el arte griego. El arte griego, como estamos ahorita en la línea del tiempo, les voy a hacer ver un poco de la línea del tiempo. Eh, en la línea del tiempo estamos ya ubicados en el arte griego, que es el arte que vamos a tocar. El arte románico arcaico lo vamos a tocar ya después en la Edad Media con el arte románico completo ya, que ese es el tema más amplio, ¿no? El arte románico es muy poco, pero lo vamos a tocar mejor junto con el arte románico, como lo pueden ver aquí, ¿no? Después vamos a tocar lo que es el arte gótico, renacentismo, etcétera, 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 ¿no? Como ustedes pueden ver, eh, el arte griego tiene bastantes antecedentes, sobre todo en lo que es el arte, sobre todo lo que es los minoicos y los minóricos, ¿no? Los que son mayormente anteriormente las tribus que se han originado en la zona de Grecia con la fundación de Creta. Luego de esto vamos a ver los antecedentes que podemos ver de Grecia hacia la cultura, ¿no? Sobre todo se han deslizado, se han desvinculado después en Grecia con todo lo que es la religión. Mayormente se han abarcado a la belleza, ¿no? Bueno, en su localización, como ustedes saben, está la península de Ática. Vamos a hacer un poco de repaso de historia de colegio. En las penínsulas del Ática y Peloponeso, ¿no? Y en las islas de Margeo al este y en las costas de Asia Menor y Creta. En la parte de Magna y Grecia y el litoral del Mediterráneo entre Francia y España en la parte oeste, ¿no? Bueno, Grecia se ha definido en tres periodos drásticamente. Eh, lo que es la época arcaica, antiguamente, del siglo 8 al siglo 5 antes de Cristo, la época clásica con la llegada del triunfo de Atenas y en las guerras médicas y el desarrollo de las policlásicas. ¿Qué quiere decir las policlásicas? Organización fundada por un imperio, ¿no? Por un emperador, ¿no? Luego han llegado los romanos. Con la llegada de los romanos eh, pasamos al periodo helenístico, ¿no? 330 a.C. y 30 a.C., ¿no? Expansión de cultural de los reinos macedonios hasta la conquista. Helenístico significa que mayormente han estado abarcados en la proporción por Alejandro Magno, que él ha sido el máximo emperador, ¿no? Aportaciones, la matemática, la astronomía, la física y la medicina, ¿no? Filosofía, han sido bastantes filósofos. Grecia se ha caracterizado por su filosofía. Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? Han hablado bastante de la que es la belleza, las deidades, la filosofía del estar, del ser, y sobre todo se ha caracterizado en su arte por la belleza, ¿no? Sobre todo la belleza y características que han tenido han sido mayormente sus esculturas con naturalidad, ¿no? Estética, bastante estética, sensualidad en que se han originado, ¿no? Bueno, en el arte griego, la belleza y la medida y la proporción han sido bastantes de sus conceptos, ¿no? En el concepto de la belleza. En proporción, mayormente, lo que sí ha sido los monumentos, ¿no? En medida han sido las exactitudes que han podido tener en sus características de los remates en las escenificaciones, ¿no?
y también lo que es la medida y han sido más específicos en todos sus detalles, ¿no? En el cual han sido, por ejemplo, las columnas, ¿no? Han sido un parte fundamental que se ha desarrollado posteriormente a otras culturas y eso lo vamos a reflejar en bastantes templos que tenemos aquí en Cusco. Y eso lo van a llevar ya en arte, si no me equivoco, van a llevar en arte cusqueño. El tema también ha sido una de las, sobre todo, una de sus características del arte griego, que ha sido todos, casi la mayoría, su caracterización en la simetría, ¿no? Ha sido casi todo un punto de equilibrio simétrico. Casi todo ha sido en cantidades en pares, ¿no? Lo vamos a ver en todas las características. Escultura y pintura tienen un carácter arquitectónico. Mayormente en la escultura han resaltado más que en la pintura. En la pintura se han resaltado, pero hay pocos indicios de lo que son su pintura, ¿no? Son muy pocos los indicios de la pintura, pero sobre todo en la escultura sí. Vamos a ver lo que es el discóbolo, ¿no? El famoso discóbolo, la estatua del discóbolo. Eh, También se han caracterizado por el primer estadio, ¿no? El Olimpo, el primer estadio también donde se han desarrollado las Olimpiadas, ¿no? Bueno, las primeras Olimpiadas, valga la redundancia. Mm, También las escenografías. Vamos a ver lo que son las escenografías, cuáles son sus características. Las características principales de los griegos ha sido el uso de los órdenes arquitectónicos, sobre todo en sus imafrontes, ¿no? Que es el dórico, el jónico y el corintio. Vamos a ver cada uno en qué se en qué se caracteriza y la función de la característica, ¿qué ha sido, para qué función mayormente ha tenido la arquitectura? Sobre todo para caracteres públicos, religiosos y para conmemorar, ¿no? A diferentes deidades, ¿no? Bueno, la escultura griega ha sido carácter sumamente religioso, ¿no? Han sido escenificaciones de sus dioses, como también de personajes importantes. Pintura y cerámica ilustran mitos, historias, dioses, luchas y héroes. Hay pocas incidencias de lo que es la cerámica, pero sí han sido muy buenos en las pocas pinturas que se han desarrollado en Grecia, en la cultura griega, se ha desarrollado bastantes historias, ¿no? En pequeños gráficos que trazaban mayormente dioses, historias, eh, han tratado de trazar mayormente las costumbres que se han realizado directamente ahí, ¿no? Eh, Material el que se ha utilizado mayormente en la cultura griega ha sido el mármol, ¿no? En la piedra de mármol. El mármol y en lo que es en metales ha sido el bronce, ¿no? En el caso de las esculturas se ha desarrollado mayormente en bronce, luego se ha proporcionado en el mármol, ¿no? Bueno, en esto, en esta imagen vamos a ver lo que ya posteriormente son lo que es el basamento, el peristilo y el naos, ¿no? Todas estas características lo vamos a tocar posteriormente, ¿no? Bueno, la arquitectura en la cultura griega han sido proporcionados mayormente a base de la escala humana, ¿no? Todo ha sido polisclásico, ¿no? A órdenes de esclavos, en conjunto de esclavos. No es una arquitectura colosal de grandes dimensiones, pero sí han sido grandes escalas de desarrollo humano, ¿no? La arquitectura arquitraba, ¿no? Y adelantada, ¿no?
Materiales de adobe, madera, piedra, mármol blanco. Disposición de formas de sillares rectangulares. Sillar de una piedra característica del sillar, ¿no? Los adobes y las maderas mayormente lo han adquirido. Estas técnicas del adobe ha sido la famosa adobe, la mezcla de agua y barro, ¿no? Templo, principal edificio de la arquitectura, ¿no? Sus templos han sido la mayor, el mayor desarrollo de su arquitectura en toda la cultura griega, ¿no? La planificación urbana mayormente ha sido polis como ciudad-estado independiente y soberana, ¿no? Y plano hipodámico, que mayormente son que está desarrollado entre el medio, el desarrollo del poder, y luego se ha desarrollado en forma cuadricular la ciudad, ¿no? Las ciudades se han desarrollado en cuadriculado y el desarrollo hipodámico se ha desarrollado en la parte del medio, ¿no? Eso significa hipodamos de Mileto, ¿no? Partes es el agora, el centro cívico y acrópolis, recinto sagrado. Eh, sobre el templo griego que podemos caracterizar, eh, eh, sobre el templo griego, como sabemos, son diferentes templos que han estado, pero también han sido destruidos posteriormente, ¿no? Sabemos que los griegos eran politeístas y tenían diferentes dioses. El origen en el templo griego, la planta rectangular, el origen megarón micélico, es todo lo que es la característica de un orden de un templo. Vamos a ver el templo directamente. Tiene bastantes características en el cual tenemos que saberlo y esto lo vamos a practicar constantemente ya en diferentes imágenes. El basamento, primero, que el basamento es la primera parte de aquí, como ustedes pueden ver. El basamento son estas tres partes. En estos tres se dividen en tres, lo que es el estilobato, que es la primera base, luego la crepidoma, la segunda, y el estereobato, la tercera, ¿no? Esta es la primera parte de las características de un templo. Luego viene el peristilo, que es la segunda parte. Vamos a hablar del capitel, que es la parte como anillos, pueden ver acá. Luego el fuste, que es la misma columna, la parte de la columna, la línea recta, ese es el fuste. Luego está la misma columna en sí, como estaba indicando, y el arquitrabe, el famoso arquitrabe que está aquí. Luego viene la metopa. La metopa, que son las partes vacías las partes internas, no las sobresalientes. Las sobresalientes son el triglifo, que son más sobresalientes. Eh, Luego viene el entablamiento, que es todo este sector. El entablamiento entre las columnas y el capitel, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Entre el capitel
y las columnas es el entablamento. Luego viene la cornisa, que es el sobresaliente del templo. Luego viene la acrotera, que es el 12, que son mayormente figuras mitológicas, pueden ser también rostros, pueden ser también animales o una característica que sea caracterizada algún dios o alguna persona importante. O un emperador también podría ser, ¿no? Luego viene el alero, que es el deslizante, ¿no? La parte recta del triangular del templo, ¿no? Viene después el 14, el frontón, la parte delantera. Luego después viene en la parte interna del naos, el pronaos, la sella, anta y columna antis. Vamos a ver ese tema del lado interno en la siguiente imagen, ¿no? Ya hemos hablado de las planificaciones, mayormente el Agora, que es el centro cívico, mayormente donde es la circulación de personas del pueblo, y la Acrópolis, que es el recinto sagrado. El templo griego se tiene diferentes características. Entre ellas estamos el estilo bato, que hemos hablado, que son las columnas, ¿no? Cómo se asientan, son simétricas. Como pueden ver, son simétricas. Y el planta rectangular, que es la parte interna, ¿no? Columnas laterales, que también le llamaban el peterón. La parte lateral se llama peteroma. El pronaos, que es la parte de entrada. El naos, que es el salón principal. Y el opistódomos. Y la parte de las antis es la parte de atrás, ¿no? El peristilo, que es la parte interna, ¿no? De ingreso, ¿no? La parte de opistomos, la parte central donde están los dioses. Las santas son los pasadizos, parajes, y las columnas, los antis. Mayormente los templos sin antis son dos columnas de la parte delantera, ¿no? Tienen esa característica los templos de antis. Dos columnas en la parte delantera. Los muros se prolongan hasta rematar en dos pilastras, ¿no? Dos pilastras, como pueden ver aquí. El prostilo, pórtico de columnas de la parte delantera. Hay un pórtico primero de entrada con cuatro pilastras, como pueden ver, y luego vienen dos pilastras interiores. Ese se caracteriza porque es un templo tipo prostilo. Este templo antis, vamos a ver nuevamente que es solo dos pilastras internas y luego el ingreso al templo. Y bueno, podemos ver los pasadizos simples, ¿no? En el prostilo son más detallados, ¿no? Viene dos pilastras de internas, cuatro pilastras mejor dicho, eh, dos pilastras internas y luego viene el templo, ¿no? Anfiprostilo, pórticos columnados delante y detrás. Como pueden ver, acá ya son más detallados. Hay dos pilastras al costado, en la parte delantera y en la parte trasera.
Luego, en la parte del medio está el espacio sagrado, el templo en la parte central, ¿no? O el famoso patio también se le llama. En el periftero vamos a tocar lo que son los templos antis, mayormente el anfipostrilo, ¿no? Que también son pórticos columnados, son 4 pilastras delanteras y 4 pilastras traseras. Y luego con el ingreso encuentran 2 pilastras en su ingreso para es el patio y el templo principal directo, ¿no? Lo que también es el periftero son más detallados, ¿no? El que estábamos hablando. Acá ya son las pilastras columnadas en pórtico de columnas en fila y simétrica, ¿no? Ya el antis y eh, el antis y el ingreso de próstilo, ¿no? El patio central y el templo sagrado. Según el número de columnas en sus frentes hay tetrastilo, que son de 4, ¿no? Y hexastilo de 6. 6 columnas o tetrastilo, que son de 4. Octosilos son de 8. Mayormente son en fila, ¿no? Afteros son los que mayormente carecen de columnas. Se asienta con un bracimiento de gradas cuando son estilobato, que son mayormente plataformas. Solamente y el estereobato, que son gradas, ¿no? En la parte de lo que son de las columnas, ya hemos hablado un poco de lo que es la basa, el fuste y el capitel. En estos temas tenemos que hablar, especificar qué significa un fuste, qué es un arquitrabe y qué es una cornisa, ¿no? Los órdenes mayormente que se han caracterizado las columnas en la cultura griega se han dividido en 3 y se han resaltado los 3 principalmente por el dórico, jónico y corintio. Cada uno de ellos tiene diferente estilo y diferente caracterización. Lo vamos a hablar generalmente y específicamente posteriormente a cada uno de ellos, ¿no? Jónico, corintio y dórico. Disculpen. Los edificios proporcionados es el alto y ancho y el largo de todo el templo, como estábamos hablando. Son tejas de mármol, por ejemplo, este es el templo de Atenea, estatua de Atenea en la parte central, el frontón, el arquitrabe, el pronaos y el peristilo, aquí estamos, el triglifos, el fiso, la parte de aquí, naos o celia, la parte directa interna, columnas dóricas y las metopas, que son las decoraciones, ¿no? Correcciones ópticas, la curvatura de entalamiento en el estilobato, que hemos hablado del estilobato. El estilobato son las plataformas y el estereobato son las gradas, ¿no? Luego, inclinación de las columnas hacia la parte interior, exactamente, como pueden ver en la parte curva, la columna, ¿no?
Mayor anchura en el centro de la columna. Exactamente, hay mayor anchura y como pueden ver aquí directamente, ¿no? La énfasis también se le llama. Los órdenes dórico, y jónico y corintio son las columnas que mayormente se han caracterizado en la cultura griega y estos mayormente se ha caracterizado y se ha llevado a distintas partes del mundo. Y esto es una de las cosas que más se ha caracterizado la cultura griega, al cual vamos a utilizar bastante cuando ustedes hagan el guiado. Ustedes van a indicar sobre todo lo que es la arquitectura religiosa o barroco española. Vamos a ver en los remates, en los cimafrontes de diferentes templos del Cusco. Por ejemplo, en el dórico sus características fueron mayormente de esta columna, de este tipo de columna, han sido simples. Mayormente los acabados más simples no tienen mucha decoración, no tienen mucha caracterización. Eh, Sobre todo en este tema del dórico se caracteriza por el ábaco, ¿no? Que son planos, el equino y el collarino, que es primero su equino, que es la parte de las curvas, como pueden ver en estas curvas, y el collarino es la parte del borde, en el dórico. Luego viene las estrías que se forman. Las estrías en el dórico suelen ser más anchas. En el caso del jónico es pequeñas. Las aristas, que son las divisiones, como pueden ver, esas líneas, y el tambor, que es mayormente el círculo, ¿no? El tambor. Luego está el basamento, que es la parte de la base, ¿no? Viene la crépida, que es la parte final de la columna del dórico. En el caso del jónico, vamos a hablar que es mayormente tiene lengüetas o orejones, también le llaman. Tienen también las estrías, las aristas, no tiene el tambor, como acá lo tiene directamente, que tiene la escocia, que son los acabados de columnas, en las escocias directamente, y solamente ese es su final. Tiene pequeños equinos, pero sobre todo se le llama escocia a esta parte de la base, ¿no? En el caso del corintio, se le llama la voluta, el roselón, las roselas. Este tipo de roselas hay bastante en los que son los templos de Compañía de Jesús y lo que es San Pedro, ¿no? Acá van a poder ver, cuando estén por Cusco, puedan ver los roselones. Hay distintos acabados de roselones, son muy hermosos, sobre todo el de la Compañía de Jesús, que son uno de los inmafrontes mucho más bonitos en el tema en acabado, ¿no? En piedra, inclusive también hay una piedra de mármol ahí dentro del inmafronte de remate, en sus cruces. Esos mármoles no son de acá, lo han tenido que traer directamente de Huamanga, Ayacucho. Bueno, en el hoja de acanto van a ver también eso, la voluta, el rosetón y las hojas de acanto. Y en el corintio, como pueden ver, es mucho más acabado. El estragalo, que son con las hojas que sobresalen, como pueden ver. El bosel, que es en la parte de la base. Como pueden ver también sus aristas,
y las estrías que forman son más acabadas, son más finas. El bocelón, el intermedio y la escocia, ¿no? La parte final. Vamos a hablar un poco más de esto. Tengo más material. Vamos a ver primero el dónico, ¿no? El dórico. Luego en el dórico, como hemos hablado, las acanaladuras son de ángulos vivos, ¿no? Por ejemplo, esta parte, ¿no? Primero vemos la columna, sus partes, que es la cubierta, entablamiento, columnata o peristilo y la plataforma. Chicos, todo se habla se habla de la parte superior a la parte inferior, o sea, todo de arriba para abajo. La cubierta, como pueden ver, aquí vamos las gárgolas, donde pueden ver animales. Hay conceptos similares, por ejemplo, estábamos viendo acá la gárgola, ¿no? Acá le llaman gárgola, pero es un término posterior del arte, así que también es válido, pero también estábamos hablando que también se le llama acrotera o gárgola, ¿no? También se le conoce como la gárgola, que es donde están los animales o seres mitológicos en su representación de imagen, ¿no? O pueden ser animales o seres antropomorfos, ¿no? Cubierta, y sobre todo aquí está la cima, el frontón, cornisa. En el entablamiento tenemos el friso, que es esta parte, y el arquitrabe es la parte inferior, ¿no? Los triglifos son las partes de los acabados sobresalientes y las metopas son la parte interna, la cornisa, y este es el frontón. Eh, Luego viene la columnata, ¿no? O el peristilio, que esta parte viene la parte del capitel, ¿no? De esta parte del capitel se divide en el ábaco, el equino y el collarino. Todo esta recta pequeña es el collarino, ¿no? Luego viene el fuste, ¿no? Luego, después de esto viene la plataforma, ¿no? La parte de la base, o el crepis, ¿no? Es el estilobato, el estereobato, que es la parte final. Bueno, vamos con el jónico. ¿Qué pueden ver acá, muchachos? La cubierta, la acrotera o gárgola, la cima, el frontón y la cornisa en la cubierta, ¿no? En el entablamiento, ¿qué podemos ver? El friso. Luego viene la primera la platabanda, la segunda platabanda y la tercera platabanda en los arquitraves. Estas características vamos a tener que indicar en un templo, ¿no? Ustedes van a caracterizar. Ese es su trabajo final. Lo pueden hacer en grabación o lo pueden presentar directamente en un trabajo escrito. En el caso que si van a hacer un trabajo escrito,
van a tener que dibujar un templo, ¿no? O pegar un templo y explicar cada uno su parte, ¿no? Las partes que tiene ese templo. Este va a ser su trabajo final, chicos de historia del arte. Van a tener que explicar todo lo que es las partes de un templo en, en, en cualquier templo que puedan escoger de sus cimafrontes, las partes frontales, ¿no? Van a tener que explicar. Luego viene en las columnas jónicas la columnata o el peristilo, que es la parte del capitel, ábaco o volutas, el fuste con acanaladuras de ángulos matados, son rematados, ¿no? El toro y Escocia. Luego, en la plataforma está el estilobato y el estereobato, ¿no? Ya estamos un poco más avanzando, son con más acabados. Vamos a ver el corintio. El corintio. En el cubierto, mire, sus acróteras son más acabadas. En la cubierta, ¿no? Viene luego la cima, el frontón y el frontón. Luego en el entablamiento viene la cornisa, el friso, el arquitrabe, primera plata banda, segunda plata banda y tercera plata banda. En la colinata ya es mucho más acabado. Hojas de acanto, caulículos, acá son los caulículos, miren, por ejemplo, aquí es un caulículo, se representa mayormente porque hay un medallón o una figura de rostro, ¿no? Una crótera de rostro, ¿no? Un rostro sobresaliente, puede ser un animal, una figura antropomórfica. Luego, hojas de acanto, ¿no? Las hojas de acanto, hay bastantes templos que tienen hojas de acanto en diferentes figuras. En esta es la parte del capitel, ¿no? Luego viene el fuste, que son también ángulos acanalados, rematados, ¿no? Sobresalientes también, ¿no? La base viene a ser de toro y Escocia. En la plataforma podemos ver lo que es el estilobato y el estereobato, ¿no? Ese es el estilo corintio, es mucho más acabado. Bueno chicos, luego ya vamos a estar hablando directamente de los edificios civiles y públicos para la siguiente clase. Esto ya vamos a hablar un poco más avanzado de lo que es la parte de los teatros, ¿no? Y estadios. Eso sería todo chicos, que tengan buen día.